Así que quieres ser un programador y no sabes por dónde empezar. Ser desarrollador es un trabajo complicado. Así que para ahorrarte el trabajo de aprender cosas que después no vas a utilizar, en este video te traigo 11 cosas que debes aprender para ser un programador. Yo soy Luis Soto y esto es Decode. Desde que me gradué en el año 2009, vengo trabajando con desarrollo de software. Bueno, desde 2007 vengo programando cuando todavía estaba en la universidad. Y durante todos estos años he aprendido muchísimas tecnologías, lenguajes, frameworks, etc. Algunos los sigo utilizando al día de hoy, pero muchos otros simplemente no los uso. Y aunque ese esfuerzo me sumó bastante conocimiento, debo decir que si tuviera que aprender todo nuevamente, lo aprendería de una manera un poco más óptima, evitando perder tanto tiempo. Por eso, y como quiero ayudarte, en este video te voy a traer los 11 puntos que debes enfocarte para aprender a ser programador en el menor tiempo posible. Son 11 cosas que debes saber para ser un desarrollador de software. Primero que debes tener no tiene que ver con lo técnico, pero es necesario, ya que contribuye mucho a lo que es el ambiente laboral. Ser humilde te facilita el entorno de trabajo, que tu equipo de desarrollo te vea de una manera diferente, que todo sea más fácil de llevar. No tiene nada de malo estar al tanto de tus debilidades y fortalezas. Debes tener en mente que en todas las profesiones siempre tenemos que estar en constante desarrollo. Aprender será algo que haremos día a día, por lo que es necesario entender que no puedes ir todo el día atacando o exigiendo que se cumpla tu voluntad o que se hagan las cosas de la forma en que uno desea. Muchas veces peleamos porque queremos que las cosas se hagan a nuestro modo o porque queremos que salgan tal cual dice el libro. Pero la verdad es que en el mundo real esto no sucede. Y recuerda que además formamos parte de un equipo y debemos pensar como equipo para desarrollar y hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. Ayudarse entre compañeros es lo más importante para que todos puedan crecer. Si tienes el objetivo de trabajar en una empresa importante que te ayude a crecer y que te ofrezca una remuneración bastante buena, entonces debes aprender a hablar inglés. El inglés es sin duda la habilidad no técnica que todos los trabajadores a día de hoy deberían tener. Dominar el inglés te da la posibilidad de trabajar en el extranjero, no solo de manera remota, sino físicamente. Debido a la alta demanda de programadores, las empresas de todas partes del mundo están ofreciendo reubicación incluso a familias enteras. Todo esto con tal de conseguir programadores. Si tu mirada no está puesta en la migración, hablar inglés te abre las puertas de las empresas internacionales que operan en tu país. Muchas empresas multinacionales, tanto de Japón, China, Singapur, Alemania, India, Nueva Zelanda, tienen como requisito indispensable hablar inglés. En mi caso, trabajo para una transnacional que tiene sede en Alemania, Argentina, Estados Unidos, Brasil, y día a día tengo que comunicarme con diferentes equipos hablando inglés. Así que si tu objetivo es trabajar en una buena empresa, te recomiendo que aprendas a hablar inglés desde ya. Mejor dicho, desde ayer. Empezar en el mundo de la programación no es algo complicado. Sin embargo, puede ser algo cuesta arriba si empezamos de mala manera. Así que te recomiendo que aprendas a programar de una forma que te ahorre tiempo y esfuerzo. Para eso está este video y para eso estoy yo aquí hablando contigo. Basado en mi experiencia personal, yo te recomiendo que aprendas a programar antes de aprender un lenguaje de programación. Parece confuso, pero te explico. Momento. Muchas personas tratan de aprender a programar empezando por un lenguaje de programación. Otros aprenden directamente utilizando un framework. Esto está popularizándose bastante en los últimos tiempos, sobre todo gracias a ciertos youtubers que popularizan esta forma de aprendizaje. Sin embargo, yo soy de los que creen que esto es un error. Seguramente en el futuro hago un video dedicado a esto, pero bueno, te explico. Un programa es simplemente un conjunto de instrucciones que realizan una tarea. Entonces, para crear un programa, lo primero que necesitas saber cuáles son las instrucciones que va a hacer ese programa. Y eso lo puedes hacer con tus propias palabras. El asunto es que las computadoras solo entienden código binario, ceros y unos, y nosotros entendemos palabras. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar con una computadora? Necesitamos un lenguaje de programación. Muchas personas confunden lo que es programar con aprender el lenguaje de programación. Si bien para programar necesitas al menos conocer un lenguaje, considero necesario que cuando aprendas el lenguaje ya tengas idea de cómo hacer y cómo proveer o construir soluciones. En resumen, lo que tienes que saber es cómo resolver problemas. Para eso necesitas pensar en forma lógica. Y para pensar en forma lógica, a un matemático se le ocurrió que debes aprender algoritmos. Los algoritmos son una serie de pasos
para resolver un problema. Si tienes los pasos para resolver el problema, entonces puedes traducir esos pasos del lenguaje que una computadora pueda entender, por consiguiente tienes un programa. Y así será mucho más fácil que puedas pasar de un lenguaje de programación a otro sin problema. Por eso, mi recomendación es que antes de aprender un lenguaje de programación, aprendas a pensar de forma lógica, que aprendas a hacer algoritmos. Aprovecho y te digo que en el canal tengo un video donde hablo sobre algoritmos. Ese video es suficiente para que empieces a desarrollar tu lógica de programación. Te aseguro que vas a empezar a ver las cosas de manera diferente. Y suscríbete a este canal, que tengo preparado mucho más contenido que te va a servir para convertirte en un gran programador. Así que dale abajo al botón rojo, vamos, suscríbete. Absolutamente todas las páginas de internet usan HTML y CSS, por lo que si tienes pensado trabajar en el mundo del desarrollo web, lo ideal es que aprendas HTML y CSS. Con HTML y CSS puedes crear la estructura completa de cualquier aplicación web. A esto se le conoce como frontend, y con este conocimiento tendrás la base para especializarte en esta área. Sin duda, es uno de los lenguajes que más se ha expandido por la internet. Casi que todas las páginas web utilizan, aunque sea un poco, de este lenguaje. Además, es uno de los lenguajes más utilizados de la actualidad. Además de las aplicaciones web, muchas aplicaciones móviles están empezando a utilizar este lenguaje gracias a frameworks como Ionic, React Native, entre otros. Además de ser uno de los más utilizados en el frontend, con la creación de frameworks como Node.js, está empezando a utilizarse JavaScript en el backend, por lo que el uso de este lenguaje está en crecimiento exponencial. Creo que a día de hoy es fundamental que aprendas este lenguaje, sobre todo si lo que deseas hacer es estudiar por un tiempo corto y conseguir un empleo que te genere ingresos rápidamente. Recuerda que esta es una guía para convertirse en un programador en un tiempo corto y de la manera más eficiente. Y suscríbete si quieres más videos como este. Una vez tienes una base sólida en lo que es el pensamiento lógico, es hora de dar un paso más. Ahora te toca aprender un lenguaje de programación, un lenguaje para utilizar en el backend de nuestras aplicaciones. La elección de este lenguaje no debe ser tomada a la ligera y va a depender del tipo de aplicaciones que quieras desarrollar. Por ejemplo, si tu intención es desarrollar aplicaciones móviles, un lenguaje como JavaScript sería una buena opción, incluso Java. Pero si lo que quieres es procesar grandes cantidades de datos en tus aplicaciones, Python puede ser una buena opción. Entre los lenguajes de backend más utilizados tenemos a Java, Python, JavaScript, Ruby y PHP. Y si aún no tienes idea de lo que quieres hacer, puedes elegir el mejor pagado de todas estas. Y suscríbete. Otra arma importante que debes tener en tu arsenal son los patrones de diseño. ¿Pero qué son los patrones de diseño? ¿Para qué nos sirven? Te lo explico rápidamente. Los patrones de diseño son soluciones predefinidas a problemas comunes. Por más que tu aplicación sea única, nueva y nunca antes vista, va a tener cosas que son similares a las aplicaciones que alguien más ya hizo. Por ejemplo, un login, un acceso a base de datos, creación de objetos, interacción con el usuario, interacción entre sistemas, etc. Si estandarizas esto, tendrías a tu disposición una serie de herramientas que te permiten hacer esto así. De este principio nacen los frameworks. Son básicamente una serie de conceptos, prácticas y criterios que te van a permitir iniciar proyectos de una manera más rápida. Pero de frameworks ya hablaremos, así que no nos adelantemos. Ya en este punto tienes bastante conocimiento para encontrar trabajo. Ya puedes empezar a desarrollar tus primeras aplicaciones. Ya aprendiste un lenguaje de backend, ya aprendiste a resolver problemas con algoritmos, aprendiste HTML, CSS y JavaScript. Por lo que elegir un framework de backend parece ser el siguiente paso a dar. El framework que elijas para backend tiene que ir de la mano con el lenguaje que aprendiste previamente. Si aprendiste JavaScript, lo más lógico es que aprendas un framework de backend que implemente JavaScript. Por ejemplo, si quieres trabajar con aplicaciones móviles, lo ideal sería que aprendieras Ionic o React Native. Pero si tu intención es trabajar en Java, lo ideal sería que aprendieras un framework como Spring. O si te vas por el lado de PHP, posiblemente la mejor opción sería Laravel. Hay frameworks como peces en el mar. Solo tienes que encontrar el que se adapte a tus necesidades. Como ya te expliqué, el framework te sirve para ahorrar tiempo a la hora de desarrollar aplicaciones. Así que si vas a programar en arquitectura web, lo más lógico sería que aprendieras un framework para frontend. Existen en la actualidad muchos frameworks que tienen este propósito. Todo va a depender de lo que quieras desarrollar. Si tu intención es trabajar en aplicaciones web, lo ideal es que aprendas React o Angular. Ambos son frameworks de JavaScript. Si tu intención también es trabajar en aplicaciones móviles, como ya te lo he dicho anteriormente, React o Ionic serían las opciones
más idóneas. Si te das cuenta, todos estos frameworks funcionan con JavaScript, así que punto para JavaScript. Y suscríbete. Normalmente tus aplicaciones necesitarán escribir o leer datos de alguna parte. Para que esto sea posible, tu aplicación debe tener una base de datos. En la actualidad existen muchos tipos de bases de datos, tantas como puedas imaginar, por lo que te conviene empezar aprendiendo una base de datos SQL. Para que tengas una idea, SQL es un estándar que implementan la mayoría de los manejadores de bases de datos relacionales, lo que te garantiza que sea muy sencillo pasar de un manejador a otro sin problemas. De primera mano podrías empezar aprendiendo MySQL o Postgres. Luego que tengas suficiente conocimiento de SQL, lo ideal sería que aprendieras algo de NoSQL, que son bases de datos que no utilizan el estándar SQL y que no tienen un modelo relacional como lo sí tienen los manejadores de bases de datos relacionales. En este tipo de base de datos, los datos no tienen una estructura fija como tablas y además se caracterizan por manejar grandes cantidades de datos y pueden ser habitualmente escalables horizontalmente. En este punto deberías aprender a manejar una herramienta que te sirva para organizar y administrar tu código y que además nos permita compartirlo con los compañeros de trabajo. A día de hoy la mejor herramienta para hacer esto es Git. Git es una herramienta creada por Linus Torvalds, sí, el creador del kernel de Linux, para mantener el código del kernel de Linux. Ahora su uso está masificado y cada vez son más las empresas que lo tienen como requisito indispensable a la hora de reclutar su talento. Es por eso que te recomiendo que aprendas Git. Por cierto, en el canal tengo un curso de Git que está buenísimo, te lo voy a dejar por acá. Échale un ojo y dime qué te parece. Y suscríbete para que no te pierdas el contenido del canal. Espero que estos 11 tips te sirvan para convertirte en un gran profesional. Déjame tu comentario sobre qué te parecieron y si ya eres programador, no olvides comentar si me faltó alguno. Mientras tanto, recuerda que puedes suscribirte por acá. ¿Sí? Y también, si ya te suscribiste, puedes ver este video. Así que suscríbete y este video. Nos vemos. Chao.